Ens acompanya el senyor Xavi Canyelles i ho llegiré perquè no m'ho vull equivocar. Psiconeuroimmunòleg. Anem a parlar amb ell d'això que ell controla i que jo ja ho he de reconèixer, sé molt poc. Buenas noches. Buenas noches. Xavi Canyelles, psiconeuroinmunólogo, Muy bien. práctica clínica, codirector y docente del curso experto universitario en psiconeuroinmunología clínica y evidencia científica. No me voy a extender en leer el currículum porque no creo que yo sea capaz de decirlo todo. Le hemos invitado porque usted acaba de publicar un libro más. Libro más. Tu primer cerebro, y te quedas así, y luego entre paréntesis, no está en la cabeza. ¿Dónde está? No está en la cabeza. ¿Dónde estará? ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está el primer cerebro? Pues qué gran sorpresa, ¿no? Que está en nuestra barriga. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que el intestino es el segundo cerebro? Y tanto que se ha divulgado. Pero cuando realmente nos ponemos a estudiar la fisiología, la embriología, que eso en mi primer libro pues me encantó, pues descubrimos que el primer sistema nervioso que se forma cuando estamos dentro de la barriga de mamá es el sistema nervioso entérico, el que inerva todo el tracto digestivo, y estamos hablando de 600 millones de neuronas que inervan todo este tracto digestivo. Por tanto, el primer cerebro que se forma es el de la barriga y merece su posición como primero. No desmerezcamos que nos lleva locos. El primer cerebro, neuronas en la barriga, yo aquí ya me pierdo, yo diría que todas las neuronas estaban entre las dos orejas. ¿Qué son esto de las neuronas en el intestino? ¿Cómo funciona? Pues, digo, para aprender, entender claro que sí. su línea de trabajo. Podemos comprender que, si lo enfocamos de una forma muy sencilla, es que el aparato digestivo, que creemos que es como un tubo hueco que sirve para digerir y ya está, pues en los últimos años la evidencia lo deja muy claro. El tubo digestivo es un órgano neurológico que se comunica neurológicamente con otros órganos y sobre todo con el cerebro, del cual pues he tenido el placer de estar en un grupo de investigación entendiendo o empezando a entender, porque entendemos muy pocas cosas, también hay que decirla, entre esta relación entre el intestino y el cerebro. Pero es que si vamos un poco más allá y vemos las funciones del intestino, estamos hablando de que el intestino reside ahí el 80% de nuestro sistema inmunitario. Entonces hablamos de, espérate, me has dicho que es un órgano neurológico y ahora me dices que es un órgano inmunitario, y es que además te tengo que decir más. No me líe, No, te lo voy a poner más fácil, te lo voy a poner bien, porque el intestino tiene unas células llamadas enteroendocrinas, nombres raros vamos a evitarlos, que producen hormonas y que comunican estas hormonas con los diferentes sistemas corporales. Por tanto, además de neurología, de inmunología, estamos hablando de endocrinología, es decir, sistema hormonal. Imagínate el impacto que tiene nuestro intestino. Conclusión de estas dos primeras intervenciones, doctor, es el intestino es muy importante. Muchísimo. ¿Cómo cuánto de importante? Es decir, ¿nos puede condicionar el bienestar, la vida, nuestra felicidad? Sí, correcto. Podríamos decir que es el epicentro de nuestra salud y comanda esta inmunología, que ahora pues, estamos hablando mucho de la inmunología. Pues una manera de cuidar nuestra inmunología es tratar nuestro intestino. ¿Y por qué comanda la felicidad? Y es una respuesta rotunda. Sí comanda la felicidad e incluso nuestra toma de decisiones. Porque sabemos que esta relación entre el intestino y el cerebro es una relación bidireccional. Es decir, que lo que pasa en mi cerebro de arriba afecta al cerebro de abajo. Y lo que pasa en el cerebro de abajo afecta la bioquímica de arriba. Por tanto, podríamos decir de forma muy sencilla, si hay inflamación en mi tubo digestivo o hay una actividad inmunitaria, está cambiando mi bioquímica cerebral y por tanto está cambiando los neurotransmisores tan maravillosos de la motivación, de la felicidad, de la tranquilidad, y esos bajan. Y por tanto, quiere decir que, por ejemplo, podemos empezar a estar más en alerta, ansiedad, síntomas depresivos, falta de memoria, problemas en el aprendizaje y en la atención, muchas cosas. Por si alguien quiere tomar nota, papel y boli, por favor. Tu primer cerebro, abrimos paréntesis, no está en tu cabeza, cerramos paréntesis,
Xavi Canyelles. Ho apuntin, que com que seguirem xerrant ara i segur que ens interessarà molt, allà, aquella càmera allà. Anem a seguir parlant d'això. Vamos a ver. El intestino. Yo le estoy haciendo preguntas del ego en la materia. Fantástico. Entiéndame. El intestino, como decía usted, creemos que es un tubo por donde la comida que has ingerido, sea carne, pescado, verduras, azúcar, pan, lo que sea, sí, te entra por el esófago, te va al estómago, hay una digestión y claro, nosotros pensábamos que una vez hecho la digestión se va al tubo y se va fuera. Se va fuera, no diremos la palabra, se va fuera. Pero no, es algo más. ¿Influye lo que comemos en que las neuronas del intestino hagan que seamos más felices, menos felices, mejores personas, aparte de engordar? Por supuesto. De hecho, es algo súper curioso, Biel, que cuando nosotros comemos, generamos una respuesta inmunitaria, sea lo que comamos. Ahora bien, y es normal, estamos poniendo algo que es de fuera, del exterior, al interior, para comerlo, para nutrirnos. Ahora, lógicamente, si el 80% de toda nuestra inmunidad está en el aparato digestivo, lo primero que tiene que hacer la inmunidad es alerta, ¿qué es lo que está entrando? Si lo que entra se reconoce como amigo, vamos a decirlo muy fácil, por nosotros como humanos y por nuestros microbios, estos que quizás hablaremos, entonces esta respuesta inmunitaria es muy leve, muy leve. Ahora bien, si lo que comemos son productos procesados y porquerías, básicamente, que esto lastimosamente hay mucho a día de hoy, entonces la respuesta inmunitaria es más grande y más larga. Entonces estamos hablando de que generamos esa respuesta inmunitaria y ya estamos generando inflamación. No, la inflamación es eso de me hago un esguince de tobillo y ahí se inflama de forma aguda. Sí, esto también es inflamación, pero es que nuestra inmunidad responde con inflamación. Y por tanto hay que entender que la inflamación aguda es buena, es un mecanismo que tenemos para poder resolver un proceso inmunitario. Pero cuando esta inflamación se alarga mucho en el tiempo, lo que conocemos una inflamación de bajo grado, constantemente nuestra inmunidad produciendo proteínas que están inflamando, ya no solo en el aparato digestivo, sino en todos los órganos que tenemos, en el hígado, en el pulmón, en el corazón y también en nuestro cerebro. Por eso lo que comemos, por supuesto, y no solo lo que comemos, todo lo que nos afecta en nuestra vida, afecta a cómo interpretamos incluso el mundo, por supuesto. Luego le pediré qué es lo que debemos comer y qué es lo que no debemos comer, pero usted me ha hecho como persona que sabe explicar las cosas, me Gracias. ha abierto diciendo, luego hablaremos de estos microbios. Claro. Hablemos de los microbios. Pues hablemos de los microbios. Antes conocíamos de microbio, bicho malo, mátalo. ¿Y tanto? Sí, pues no. Pues no. Porque cuando hablamos de microbios, de microorganismos, entonces tenemos que hablar del órgano olvidado. ¿Y por qué digo olvidado? Porque son hace 15 años que estamos descubriendo realmente el papel que tienen los microorganismos con nosotros. Y a este conjunto de microorganismos se le llama microbiota. Y esto pues son microorganismos como virus, como bacterias, como arqueas, como protozoos, como levaduras, que forman un ecosistema muy complejo que nos mantiene con salud. Es que no nos podemos ahora olvidar de los microorganismos porque gracias a los microorganismos y a su buen equilibrio podemos mantenernos con salud. Y por tanto, tenemos que cuidar muy bien a nuestros microorganismos, que muchas veces me dicen, ¿y cómo cuidamos la microbiota? Pero si es que la microbiota forma parte de nosotros. Por tanto, ¿cómo nos tenemos que cuidar todos nosotros? Yo soy yo y mi microbiota. No es un ente distinto. Y por tanto, toda la evidencia que tenemos a día de hoy, cuando vemos todos los papers publicados sobre la microbiota y con todas las alteraciones de la salud que a día de hoy ocurren y cada vez más, todo está pasado también por la función de la microbiota. Por tanto, es increíble el papel de los microorganismos y tendríamos que tener una mirada, una nueva mirada para cuidarlos bien. Yo no quiero meterle ahora a usted en un callejón peligroso. Vamos a ver. Pero si yo, por ejemplo, no me encuentro bien, tengo estrés laboral, acidez, no sé, síntomas varios. Sí. Y voy al médico de cabecera. No, cuidado, que luego los médicos de cabecera no me llamen y me digan... No, siempre los voy a defender. Por eso lo digo, es decir, tampoco no queremos ofender a nadie en esta casa, todo lo contrario. Al contrario, voy a defenderlos siempre.
¿A él le va a preocupar mi microbiota? Cada vez más, cada vez más. En nuestra formación, en Regenera, en la formación que tenemos de este posgrado, cada vez tenemos más alumnos médicos de cabecera y médicos de todas las especialidades. Y también profesionales de la salud que no son médicos, que son psicólogos, farmacéuticos, preparadores físicos. Y cada vez más tenemos esta visión de la microbiota, porque es que la tenemos que tener bien, porque la ciencia nos está diciendo, mirar esto, que no lo teníamos en cuenta y ahora lo tenemos que tener en cuenta. Mirar, por favor, esto. Y cada vez más va a haber tratamientos enfocados en reequilibrar los desajustes que se le llama una disbiosis de nuestros microorganismos, que están relacionados con todas las enfermedades a día de hoy. No solo síntomas digestivos, que los normalizamos bien. En todas las conferencias que doy, que son de más público o de menos público, siempre pregunto, ¿quién de ustedes tienen síntomas digestivos leves? Leves. Hinchazón, gases, problemas de ir de vientre, regurgitación, ruidos, incluso pues las heces con trozos de alimento, incluso vamos allí, ¿no? Pero nada, no nos vamos a buscar enfermedades muy graves. El problema de Biel es que casi el 80% de las personas levantan la mano y lo entienden como normal. No, yo tengo eso y es lo que hay. Y el problema es que nos medicamos por ello. Que has dicho pues un fármaco, ¿no?, muy común y uno de los fármacos más vendidos en España, que es el inhibidor de la bomba de protones, o también llamado omeprazol, o mal llamado protector gástrico, ¿sí? O mal llamado protector gástrico, que también tiene unos efectos secundarios nocivos para nuestra microbiota. El problema es que normalizamos lo que no es normal y debemos empezar a tener esta visión que cada vez más los profesionales de la salud lo están teniendo. Y eso es algo muy positivo. Para cuidar la microbiota, para cuidar el intestino, que es el cerebro que no está en el cráneo, ¿qué tenemos que comer? Si hablamos solo de alimentación, fíjate que es muy complejo, ¿no? Porque lo tendríamos muy claro, ¿no? Pues todo el mundo debería tener un instinto humano y microbiano, que ahora ya los incorporamos, en lo que es un alimento sano o un producto, una porquería. Eso sí, lo deberíamos tener. Otra cosa es que tú tengas ganas de comer la porquería, que curiosamente ahora sabemos que nuestros microbios envían señales al cerebro para ir a buscar lo que no es sano. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos comer? No me diga eso, no me diga eso. Sí. Eso, pero, vamos a ir aquí. Venga, vamos a ver qué comer. Fantástico. Sí, porque ahora de eso. Entonces, claro, se complica la cosa. Alimentos, a grosso modo. Después hay que individualizar al máximo, porque cada individuo tiene su ecosistema de microorganismos. Luego, eso en clínica, por supuesto, individualizamos más. Pero a grosso modo, alimentos que nos pertenecen como seres humanos, y que se llama hortalizas, verduras, frutas, tubérculos. Esto debería ser la base. Esto que nos han explicado en una pirámide de la nutrición, que curiosamente la hizo la industria alimentaria, por tanto, no hay que creernos muy bien esta pirámide, pero que lastimosamente incluso en las escuelas se está predicando esta pirámide, pues la base deberían ser esos alimentos, frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. También pescado de calidad, huevos de calidad, carne de calidad, un poco menos, bien, depende del tipo, ok, a grosso modo, frutos secos, aceite de oliva, beber agua. ¿Estoy diciendo algo raro? ¿Algo raro estoy diciendo? No, estoy hablando de alimentos. Esto es lo que a grosso modo es sano. Todo lo que no es eso, podríamos hablar de estadios de o no sano, increíblemente, como los productos procesados, o con un cierto potencial inflamatorio. Que entonces podríamos discutir sobre algunos alimentos como los cereales, que hay mucha controversia ahora mismo, y hay muchos matices. Vamos a salir de la radicalidad y vamos a ver los matices, pero sí que tienen un potencial inflamatorio. Lo que te he dicho al inicio, tienen mucho menos potencial inflamatorio. Vamos a aquello que hemos dejado antes, que yo me he quedado muy sorprendido de que vamos a la comida que no deberíamos comer porque tenemos a alguien ahí dentro que nos dice come esto, come esto. Fíjate, Biel, es una maravilla entender la fisiología. Cuando estudiamos la biología molecular, cuando estudiamos realmente cómo funciona, y vuelvo a decir que ahora estamos a los inicios de comprenderlo, vemos que cuando hay una actividad inmunitaria, por ejemplo, tengo un desequilibrio de mis microorganismos, por ejemplo, una proliferación parasitaria, o tengo una proliferación de bacterias en el intestino delgado que no tendrían que estar allí, es decir, genero inflamación. Esta inflamación, esta actividad inmunitaria,
va a señalizar al cerebro y, curiosamente, va a tomar decisiones inflamadas. Esto lo pongo en el libro porque me gusta mucho esta metáfora. ¿Cómo es una decisión inflamada? Yo sé que esto no es sano y, como esto, por ejemplo, cuando hablo de la comida. ¿Okay? Vamos. Bien, ¿por qué? Porque los microorganismos, ahora sabemos que las necesidades energéticas de los microorganismos manipulan nuestra capacidad en nuestro cerebro para, ves a buscar, ten un antojo de esto. E incluso si vamos más allá, que son papers muy recientes todo esto, cómo esta inflamación destruye receptores del gusto en la lengua. Y eso hace que nos sintamos placer en nuestro cerebro. Y para sentir placer, entonces necesito cosas más palatables. Entonces, decisión inflamada. Voy a buscar algo con cantidades terribles, por ejemplo, de azúcar. ¡Oh, qué ganas tenía de comer azúcar! ¿Ganas tú o ganas esos microorganismos que se han desequilibrado y que han empezado a crecer? Y todo eso es como un ecosistema familiar, ¿no? Un ecosistema de familias de microorganismos que quieren ganar, que quieren conquistar. Y los que son potencialmente patógenos, zanahorias no te van a pedir. No, zanahorias no. Seguramente no. No suelen apetecer. Yo sí, yo tengo que decir que a mí las zanahorias me gustan. Y entre horas, una buena zanahoria, oye, no puedes tener que me agrada. Pero a lo mejor es verdad, decir, eso que decía usted ahora, decir, ves una hamburguesa grasienta y con ese queso y ese bacon y tal, y dices, oh, que está de baja, y error. Bueno, si fuera de calidad, realmente de calidad, tampoco eso sería tan malo, lo que es una carne de calidad o un bacon de calidad, pero es que o un huevo de calidad. Eso es caro. ¿O no? Pero fíjate, es que, claro, aquí entramos y me pones en otro callejón. Venga. Que me encanta. Entramos en qué significa esto de que es caro, quién comanda, quién habla de la alimentación, de dónde viene la información sobre la alimentación. Viene de la industria alimentaria. ¿Qué le interesa a la industria alimentaria? Ganar dinero. Hombre, claro. Obvio. Como los fabricantes de coches o los fabricantes de cualquier otro producto. Correcto, lo que pasa te es lo venden como lo mejor del mundo mundial para que lo consumas. Lo que pasa es que estamos hablando de la salud de las personas. Y tanto. Entonces no puede ser que, por ejemplo, en los hospitales pues hayan máquinas expendedoras de porquerías. Que creo que en Baleares incluso somos bastante pioneros, creo recordar que se han extirpado en otras ciudades, ni mucho menos. Pero entonces hay cosas incoherentes. Entonces si hablamos de industria, pues entonces veremos que a la industria láctea pues le interesa mucho vender que la leche es muy buena. Nos ponemos en otro callejón. ¿Es tan necesaria? Y hay matices. ¿Por qué? Porque encontraremos una leche de muy buena calidad de un animal que no ha sido maltratado, ni le han dado antibióticos, ni hormonas, y esa leche dirás, bueno, esa leche tiene cosas muy buenas, también cosas malas, pero tiene cosas buenas. Entonces no podemos extrapolarlo a una leche de un animal que ha provenido de un animal maltratado. Es que no estamos hablando de lo mismo. Pero la industria, ¿qué dice? Tienes que tomarte 3 vasos de leche al día o más porciones de lácteos al día. Claro, es que cuanto más consumas, pues más ganarás de dinero. Entonces, por eso es difícil hablar de alimentación con las recomendaciones oficiales, porque están basadas en la industria. Y eso es un error. Deberíamos basar las recomendaciones oficiales en la salud, en la medicina preventiva, en el estudio de nuestra microbiota y sobre todo, en la prevención de enfermedades. Xavi, en un minuto, me queda un minuto. Vamos allá. ¿Podremos llegar a ese mundo perfecto? Pues claro, tenemos que luchar contra la industria, tenemos que luchar contra lo fácil, tenemos que luchar contra esa gula que tenemos a veces de comer cosas que no deberíamos comer, tenemos que luchar contra lo establecido, tenemos que luchar contra el status quo. Es como una labor muy complicada. Es complejo. Los humanos somos individuos complejos, somos sistemas complejos, por supuesto. Y, de hecho, estamos hablando de lo que afecta desde abajo hacia arriba, pero lo que afecta desde arriba hacia abajo no sé si impacta igual o más. Y es cómo interpretamos nuestra vida, cómo gestionamos nuestro estrés. Entonces también hay que ser críticos, y por eso a mí me gusta mucho cuando en las escuelas se enseñan a los niños ya a ser críticos. Oye, a buscar, no a creer dogmas, no, a poner en duda los dogmas. Hay que ser críticos, hay que gestionar el estrés y tomar decisiones en pro a la salud. Y así, realmente, seguramente podemos empezar a hacer mínimos cambios.
un primer mínimo cambio. Deja de beber bebidas azucaradas y bebe agua, que el 60% de un ser humano adulto es agua. Por tanto, sí o sí, no vale eso de, es que a mí no me gusta el agua. No, es que necesitas el agua, porque básicamente estás formado de agua. Mínimo cambio, deja esto y empieza a tomar agua. Así sería empezar a ser fácil, ¿no? Xavi Canillas, autor del libro Tu primer cerebro, paréntesis, no está en tu cabeza, está en la microbiota del intestino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Biel. Al próximo libro me avise que hacemos otra entrevista, porque esto es interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Chao. Bona nit.